pues evaluar que son necesarios para la operación continua del negocio. Entonces, hemos venido trabajando en el VIA, hemos venido trabajando en el análisis de riesgos, pero ahora es momento de construir las estrategias de continuidad del negocio que den respuesta a esos riesgos, den respuesta a ese análisis de impacto del negocio. Entonces, las estrategias de continuidad del negocio deben componerse de una o incluso más soluciones. Voy a bajar un poquito más, aquí se explica más o menos qué son las estrategias de continuidad del negocio. Y por otro lado, la 22301, siempre en la cláusula 832, la identificación, o sea, cómo usted identifica las estrategias y las soluciones, dice, deben de basarse en la medida que éstas cumplan con los requisitos para continuar y recuperarse ante actividades prioritarias dentro de los plazos identificados y capacidades acordadas. Es decir, las estrategias deben de responder a esos tiempos que usted ya marcó entre RTO y RPO. ¿Te recuerda? Tiempo de recuperación efectivo y tiempo máximo tolerable a luego después de un incidente que usted de alguna manera está aceptando perder datos. En el inciso B habla de que estas estrategias tienen que proteger las actividades prioritarias de la organización, es decir, los procesos, los productos o ya sea los servicios o las tecnologías que son necesarias para dar respuesta a un proceso de continuidad del negocio de manera eficiente, que reduzcan por supuesto las probabilidades de interrupción, que acorten el periodo de la disrupción, es decir, que ya pasó un incidente, pero ese incidente pues tiene que ser solucionado y por ende tiene que pues acortar ese periodo para poder yo recuperarme. Que limiten, por supuesto, el impacto de la disrupción en los productos y servicios de la organización, que limiten el impacto, es decir, que lo minimicen y que proporcionen disponibilidad de los recursos adecuados. Voy a quedarme por acá, voy a mostrarle por acá el término de lo que es la estrategia. Por supuesto, y seguramente ustedes van a encontrar aquí el término acá y en cualquier otro motor de búsqueda, que es bastante amplio, pero básicamente es la visión y la dirección de la organización, es decir, a dónde quiere ir la organización. Al establecimiento de declaraciones de misión, es decir, cómo va a hacer la empresa para recuperarse, o qué va a hacer la empresa para recuperarse, a la identificación de objetivos y mercados para que puedan lograrse la misión de la organización. Es decir, cómo yo como empresa voy a de alguna manera a poderme mantener en lo que yo quiero ser. Por ejemplo, si mi misión fuera ser la empresa eficientemente productiva, por ejemplo, pero con comunicación en un 99.9%. O sea, la misión de la empresa, digamos, o tal vez ahí me estoy confundiendo un poquito, pero la misión de la empresa de alguna manera nos va a denotar a nosotros o nos va a decir a nosotros qué es, digamos, lo que de alguna manera entregamos y cómo lo entregamos. Quiero decir que si la empresa de alguna manera entrega productos y servicios y como les dije hace un momento, lo entregue de manera en un 99.9%, pues esa identificación de la misión que usted está teniendo en su empresa, le tiene que dar a usted el camino para poder armar su estrategia de continuidad del negocio. Entonces, de esta forma, ¿cómo nosotros vamos a poder entender y cómo nosotros vamos a poder seleccionar las estrategias de continuidad del negocio? Pues con base a lo que nuestra misión de la empresa diga, digamos, somos una empresa A, B y C que mantiene un sistema de continuidad del negocio en un 99.99%, digamos, ahí ya empezamos a nosotros a tener o empezamos a saber qué es lo que tenemos que buscar en nuestras estrategias de continuidad del negocio. Ahora, voy a pasar al material, cómo determinar las estrategias. Si lo quieren ver así, hay estrategias de negocio, hay estrategias de tecnología, estrategia con los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero determinar cuáles son las estrategias que van a ser o que son necesarias para
ser utilizadas en mi organización, yo lo primero que tengo que hacer es identificar de manera muy amplia, aunque este es un proceso que ya de alguna manera lo hemos conversado en algunas otras clases y se les ha solicitado que entiendan el contexto interno de la organización, es decir, si la organización está, digamos, afecta a un problema, a temblores, por ejemplo, como se los decía en alguno de los ejemplos, en los tantos ejemplos que hemos platicado, usted puede decir, bueno, en las fortalezas y amenazas de la organización, usted puede decir, miren, tenemos este problema, esta debilidad, estamos propensos, o nuestro centro de datos está propenso a un terremoto, por ejemplo, o nuestro centro de datos, por estar cerca de, me lo invento, de una montaña, está propenso a un deslave, está propenso a un, no sé, a una inundación o a un corte de energía eléctrica. O en fin, y incluso las fortalezas podrían ser de que el centro de datos no está propenso a una inundación, que no está propenso a un deslave, que tiene, digamos, doble suministro de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, conociendo yo el contexto de la organización, y ese contexto de la organización lo conozco incluso tomando en cuenta la misión y visión de la empresa, yo puedo determinar a qué estoy afecto como empresa, o digamos de alguna forma cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas a nivel de negocio, a nivel de estrategia, a nivel de tecnología, a nivel de proveedores. Es decir, yo hago un mapeo de todo el FODA que puede estar afectando a mi organización. No sé si al momento hay alguna pregunta, alguna duda, compañeros. No, ingeniero, todo bien. Muy bien. Ya. Bueno, entonces, aquí resumiendo la filmina, es identificar, hacer un FODA. Un FODA de la empresa a nivel de, digamos, de negocio, de estrategia, de tecnología. Aquí tal vez no lo dice, pero cuando yo armo el plan de negocio, aquí lo que me está diciendo es, arme un plan de negocio para poder llevar a cabo un sistema de gestión de continuidad del negocio, pero eso ya lo hicimos nosotros, o sea, ya tenemos un enunciado del proyecto, ya tenemos un problema, digamos, el caso de negocio ya está armado, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar el FOA. Ahora bien, el plan de negocio, como se lo dije, ese ya está armado. ¿Cómo determinar las estrategias de continuidad del negocio? Es decir, ya les mencionaba lo de la misión, qué hacemos, lo que somos, cómo lo hacemos, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra reputación. ¿Por qué nuestra reputación? Porque yo en mi misión o visión, estoy diciendo ser una empresa, ser la mejor empresa capacitada o ser la mejor empresa tecnológica con una disponibilidad del 99.99%. Si mi visión dice algo más o menos como eso, por supuesto que mi reputación va a ser importante y voy a tener riesgos reputacionales. Entonces, también es importante, como les decía en algún momento, considerar todo lo que tenga que ver con las partes interesadas, que al final pueden llegar a ser una oportunidad, pueden llegar a ser una amenaza, pueden ser una debilidad o una fortaleza incluso. Es decir, las partes interesadas en mi empresa, dígase accionistas, dígase clientes, dígase proveedores, dígase clientes internos, etcétera, pueden de alguna forma llegar a ser uno de esos aspectos que le menciono del FODA dentro de mi análisis de estrategias de continuidad del negocio. Entonces, voy a avanzar un poquito más con esto. Aquí lo que nos está diciendo es, mire, evalúe todo el contexto de su empresa. Evalúe, digamos, el entorno, el análisis interno, el DAFO, que es lo mismo que el FODA, pues, pero en inglés, las alternativas que tenemos como empresa y el despliegue del BSC, que es el sistema de continuidad del negocio o el plan de continuidad del negocio, solo que en inglés. Entonces, criterios para determinar las estrategias para la continuidad. Aquí, si lo ve de alguna forma, se está intentando hacer una matriz donde está lo importante y lo urgente y no lo urgente. Es decir, nosotros podemos tener alguna actividad que es importante,
pero también está lo urgente, no lo urgente. Entonces, hay una matriz que dice, si esto es importante y es urgente, pues hay que hacerlo. Si no es importante, pero es urgente, hay que delegarlo. Pero si no es importante y no es urgente, hay que decidir si lo hacemos o no, y si no, lo eliminamos. Es más o menos la lectura de lo que dice la matriz aquí para determinar las estrategias de continuidad. Dice, posicionar las fuerzas antes de la acción. ¿A qué se está refiriendo con esto? Es decir, lo que nos está intentando decir acá, ¿cómo voy a manejar yo o cómo voy a tener ese manejo de fuerzas durante la acción de un evento disruptivo? O cómo yo voy a tener las capacidades, o cómo tengo las capacidades, esa evaluación de las capacidades para poder hacer o de poder determinar la estrategia de continuidad. Voy a trasladarme al material que les decía hace un momento, aquí hemos estado viendo. Aquí lo está diciendo de manera muy genérica, ¿verdad, compañeros? Porque nos dice, ¿cuál es la lista de actividades que yo tendría que hacer para determinar las estrategias de continuidad? Analizar las opciones de la estrategia de continuidad del negocio. Bueno, pues sí, claro, eso es lo que necesito hacer. Seleccionar la estrategia y soluciones, seleccionar la estrategia para estabilizar, continuar, renovar, recuperar las actividades, seleccionar la estrategia para mitigar y responder a los impactos administrativos y valorar las capacidades. Digamos, aquí hay una lista de actividades de lo que hay que hacer, pero no dice cómo hay que hacerlo, como todas las hizo, compañeros, 22.301, 27.001, 31.000, 20.000, todas las hizo, le dicen a usted qué hay que hacer, pero no le dicen cómo hay que hacerlo. Entonces aquí queda de alguna manera a la interpretación de los especialistas, que en este caso somos nosotros, de cómo hacer ese proceso de continuidad, de cómo identificar esas estrategias de continuidad. Estoy llegando a este enfoque del desarrollo de la estrategia de continuidad para que lo podamos conversar. Regreso un poco al material, ¿sí? ¿Cómo determinar las estrategias de continuidad del negocio? Aquí están las definiciones importantes. Según Myers, dice que una estrategia de continuidad es la metodología estructurada dentro de un programa de continuidad que permite a la organización establecer políticas y acciones que aseguren la preparación y resiliencia frente a eventos inesperados. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es la estructura que debería tener mi documento, llamémosle documento en este momento, o mi política, o mi procedimiento, que me ayuda a mí a cómo recuperarme en caso que exista un desastre natural, o incluso falla operativa, o incluso falla técnica, como pues lo hemos platicado, que la tecnología pues no es infalible y podría llegar a fallar. Entonces, estoy en el lado izquierdo, color como meloncito, digamos, ahí dice, la estrategia define cómo la empresa mantiene las funciones críticas, recupera su actividad y gestiona los recursos eficientemente cuando ocurre una interrupción. Por otro lado, en el otro autor, según estos autores, Ed Schwartz y Dominic Elliott y Brian Herman, la estrategia de continuidad se integra dentro del enfoque del BSM, del Plan de Continuidad del Negocio, ¿verdad? Como el conjunto de decisiones y acciones que permiten a una empresa anticipar incidentes. Ojo con esto, aquí ya estamos del antes, gestionar interrupciones, el durante y mantener las operaciones y procesos esenciales incluso bajo las condiciones de crisis. Está hablando del futuro. Entonces, ¿qué combina este enfoque? Combina el plan, el análisis de impacto, que ya lo platicamos, la respuesta y recuperación dentro de una perspectiva estratégica de resiliencia operativa. Voy a hacer un resumen muy propio acá. Entonces, en ambos textos, lo que nos está diciendo es, mire, ¿qué es una estrategia de continuidad? Es lo que nos va a decir a nosotros cómo operar ante alguna eventualidad, pero debemos de considerar
el antes, el durante y el después, ¿sí? Entonces, hay estrategias de continuidad del negocio. Voy a avanzar aquí, a nivel de tecnología, a nivel de negocios, a nivel de acuerdos de nivel de servicio, a nivel de proveedores, como lo había mencionado hace un momento. En resumen, acá, compañeros, es que la estrategia de continuidad del negocio, digamos, es esa metodología que me ayuda a mí, como especialista, a decirle al negocio, mire, necesitamos A, B y C para operar durante algún evento disruptivo. No sé si al momento hay alguna pregunta, hay alguna duda, compañeros. Sí, Inge, yo tengo una duda con respecto al FODA. El FODA es sobre las actividades generales, no es sobre un tema en específico, porque por ejemplo pueden haber diferentes temas asociados ahí con respecto al FODA, ¿verdad? Por eso preguntaba. El FODA es asociado, digamos, aquí lo está mencionando como una herramienta que usted puede utilizar para analizar en qué contexto está su organización. Es decir, cuando lo platicamos hace unas semanas, yo les decía, necesitamos conocer el contexto interno y el contexto externo, que es lo que pide la norma ISO 22301. Hay una cláusula que exige que usted tiene que conocer el contexto interno y el externo. Ok, eso lo dice una cláusula de la ISO. Ahora, ¿qué herramientas yo utilizo para saber cuál es mi contexto interno y externo? Pues uso el FODA y empiezo a mapear, ¿verdad? Fortalezas de mi empresa. A nivel de contexto interno, digo, bueno, mi empresa es estable porque no tiene ninguna afectación política, por ejemplo, como el caso, digamos, entre Estados Unidos y China, si lo quiere ver así. Puede que sea una debilidad que tengamos conflictos políticos por ese tipo de países. Digamos, otra debilidad de la empresa podría ser que yo no tenga una ley de ciberseguridad. Eso puede ser una debilidad para mi empresa. Otro aspecto, otra amenaza es que mi empresa esté muy cerca otra amenaza es que mi empresa no tenga doble alimentación de energía eléctrica. Entonces yo voy analizando tanto el contexto interno como el externo. Ahí tal vez estoy hablando un poquito de lo externo. Voy con lo interno. ¿Qué pasa cuando yo analizo mi contexto interno? Digo, bueno, ¿cuántos centros de datos tengo yo? Tengo solo uno. Bueno, una debilidad de mi empresa es que no cuenta con un centro de datos alterno. ¿Y cuál es la amenaza? Que estoy muy propenso a tener caídas de los servidores porque hay fallas operativas. Y entonces de esa manera, y es como voy, no sé si me voy dando a entender, compañero, es como yo voy punteando las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades de la empresa a nivel de contexto interno y a nivel de contexto interno. Lo que me afecta o lo que me ayuda, que está fuera de mi empresa, y lo que está dentro de mi empresa. Entonces, ahí es donde yo voy estoy tomando como la realidad a lo que está, pues hoy en día, digamos, afectada de alguna forma a mi empresa, ya sea bueno, ya sea malo. No sé si me di a explicar. Sí, al final es como algo siempre que va de la mano con la continuidad y el riesgo que es en este caso lo que necesitamos mitigar. Correcto. Pero para eso necesitamos sentarnos todos los actores, por eso decía, hay un tema de partes interesadas. ¿Qué son las partes interesadas según la norma ISO? Bueno, son todos los interesados, todos los que tienen interés en el sistema de gestión de continuidad del negocio. Los clientes, por ejemplo, los proveedores, por ejemplo, mis clientes internos, mis accionistas, es decir, todos aquellos que tengan necesidad de construir el sistema de gestión son mis partes interesadas y todos ellos son los que deberían de cierta manera, no funciona tan en la vida real como así, pero todos ellos deberían de agregar digamos, un valor y una petición al sistema de gestión de continuidad del negocio.
¿Por qué? Porque yo como accionista quiero que mi empresa esté activa todo el tiempo. Yo como cliente quiero conectarme a su página web todo el tiempo. Yo no quiero estar sin haberme conectado a su página web. O sea, todos tienen un interés en que, digamos, mi empresa, en este caso, pues esté disponible para todos, porque todos ganamos o todos perdemos. No sé si me cachan ahí, pero esa es la idea, de que las partes interesadas interactúen en lo que es el análisis de contexto interno y externo de una organización. Y lo digo de esta forma porque es lo que pide la norma ISO, ¿no? Entonces, digamos, no hay que inventarse algo que ya está hecho, pues. Lo único que hay que hacer es usar herramientas como el FODA para determinar lo que está afectando a mi empresa interno o externamente. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda, compañeros. ¿No? Bueno, las estrategias de continuidad del negocio son planes y acciones que permiten a la organización mantenerse o recuperar sus operaciones. Y por otro lado, las estrategias de tecnología son medidas técnicas que garantizan la disponibilidad de los sistemas informáticos. Voy a leer hasta ahí porque quiero llegar a estos puntos. Voy a pasar aquí al documento de la norma ISO y nos dice aquí, mire, el enfoque que usted tiene que tener en las estrategias de gestión de continuidad del negocio es el funcionamiento de su empresa, en este caso, en múltiples instalaciones. Este es, digamos, es un aspecto que nosotros deberíamos de considerar, y eso lo veo en el análisis de contexto interno o externo, o en el FODA, pues pongámosle de aquí en adelante, llamémosle FODA, ya sea FODA interno o FODA externo, pero FODA al final. Entonces, lo que nos dice el sistema de gestión de continuidad del negocio según 22301 es: enfóquese que tenga usted un funcionamiento en múltiples instalaciones, porque al momento de que una instalación deje de funcionar, deja de funcionar usted totalmente. Pero si usted tiene múltiples instalaciones, es decir, más de una, puede que usted siga operando en otra instalación distinta. Y aquí no estoy hablando de tecnología, no estoy hablando de procesos, simplemente estoy diciendo lo que nos dice la ISO es: considere una segunda o tercera o cuarta instalación donde usted pueda operar. Acuerdos de soporte. ¿Qué son los acuerdos de soporte? Digamos, los acuerdos de soporte se caracterizan por la utilización de una ubicación secundaria para dar soporte a las operaciones críticas del sistema primario. Críticas en el sistema primario. Y le voy a tratar de explicar acá. La norma ISO de entradita lo que le dice: mire, usted tiene que tener un segundo sitio. Usted tiene que saber cómo va a operar la tecnología, porque usted ya tiene 2 data centers, si le vamos poniendo un ejemplo. Usted ya tiene 2 data centers. Ok, pero ¿y quién va a operar ese data center? ¿Quién lo va a atender? Por ejemplo, considere también acuerdos de soporte. Y los acuerdos de soporte le dicen a usted, es un enfoque de soporte y se va a caracterizar por utilizar un segundo sitio, no data center, un segundo sitio, una segunda ubicación donde usted soporte a las operaciones de misión crítica, ¿sí? No sé si me voy dando a entender, compañeros, si no, por favor me preguntan aquí, porque eso es importante que lo entiendan, porque es la actividad del día de hoy. Entonces, repito, yo puedo tener 2 centros de datos, pero no gente para poderlo operar. Ahí es como voy empezando ya a definir mis estrategias de continuidad del negocio. Ok, tengo que tener un acuerdo de soporte. De hecho, si lo quiere ver así, y se lo puedo compartir de manera muy por experiencia, es, digamos, cuando yo he visto que han hecho auditorías, digamos, de este tipo, viene el auditor y le pregunta: ¿dónde están sus centros de datos? Ok, están en zona 10 y en zona, no sé, zona 4, un ejemplo.
Muy bien, perfecto. ¿Y dónde están sus sitios? ¿Cuál es su sitio primario? Y no le habla de data center. Le habla de la ubicación física donde están los trabajadores. Ah, bueno, uno está en zona 10. ¿Y el segundo sitio? Está en zona 13, por ejemplo. Ok. De hecho, el auditor, si lo quiere ver así, no pregunta en dónde está la gente de un sitio y en dónde está digamos, el data center como tal, sino lo que está preguntando es, bueno, a nivel tecnológico entiendo que usted tiene múltiples instalaciones. Ok, de acuerdo. Y ya me dijo que su sitio principal está en zona 10, que su sitio secundario de tecnología está en zona 4. Ahora sus sitios de operación crítica, es decir, ¿dónde va a estar la gente para operar esos dos data centers? Ok, uno está aquí mismo donde está mi primer data center y el otro está en zona 13, por ejemplo. Entonces, digamos, a eso se refieren los acuerdos de soporte, o más o menos es el camino de los acuerdos de soporte. No sé si hay alguna duda. ¿No? No, y que todo bien. Va. Y bueno, así como usted le dice al auditor, mire, son 4 sitios, él tiene que auditar los 4 sitios y por eso le cobra, mano. No. Y digamos, es parte del negocio, como yo le llamo, que definitivamente es ahí donde dicen, bueno, si entre más sitios tiene, más le cobra el auditor digamos, el ente auditor que lo va a certificar a usted en ISO 22, por ejemplo. Acuerdos de reserva y acuerdos con terceros. Me voy a ir a la definición. Aquí estos son generados generalmente por los especialistas de terceros. A pesar de que un acuerdo adhiere a los requisitos particulares de una empresa, pueden ser necesarias algunas configuraciones tales como locales vacantes con servicios básicos. Aquí me está hablando de acuerdos de reserva, es decir, yo puedo tener un acuerdo con un tercero, con un especialista, como a nivel de soporte de reserva. Es decir, yo tengo de alguna manera mi opción de operar porque mi proveedor de aires acondicionados principal, pues él tiene capacidades buenas para darme el soporte, pero yo voy a conseguir otro proveedor de reserva que me disponibilice, por ejemplo, las máquinas. Imagínense un escenario de un terremoto, ¿sí? Hay que recuperar el negocio, pero definitivamente en un evento de este tipo, lo que primero va a hacer usted y yo es ver cómo está su familia, digamos, ponerse a salvo uno mismo y la familia, por supuesto, y no, digamos, no hay política, no hay decreto, no hay documento que aguante que en vez de usted velar por su familia, vaya digamos, a atender o a recuperar el negocio. Eso no, para mi criterio, no sé qué dirá usted, pero no existe, digamos, algo distinto en que usted lo primero que va a hacer ante un evento de ese tipo es velar por usted, por su familia. Entonces, y yo lo haría lo mismo. Entonces, ya teniendo esa línea de tiempo, entonces usted, cuando existe ese tipo de situaciones, usted dice, bueno, pero ¿cómo hago para recuperar el negocio? Si mi problema en este momento es, digamos, que el proveedor de aires acondicionados, porque se apagó el aire acondicionado en el centro de datos, digamos, el sistema de confort, por ejemplo, y este proveedor está atrapado en, no sé, en otro departamento de la ciudad de Guatemala. Pero usted tiene un acuerdo de reserva. Usted dijo, no, yo quiero tener otro proveedor por cualquier cosa. Pero el principio fundamental de esto es que ese proveedor llegue a atenderle para que usted pueda recuperar, digamos, el aire acondicionado del data center para poder encender las máquinas virtuales. Si no, cuando las encienda y al ratito se le van a volver a pagar por sobrecalentamiento. Por ejemplo, pues... y los acuerdos, como les había dicho hace un momento, con terceros. Es lo que yo firmo con un proveedor, digamos, para buscar el apoyo externo para reconstruir todos los procesos clave. Incluso por ahí arriba hablaba de modificación, ¿se recuerda?
puede que usted tenga que modificar el proceso de funcionamiento de sus operaciones. Esta opción es apropiada cuando hay recursos limitados para mantener el nivel estándar de entrega después de un incidente. Usted puede modificar, digamos, su estrategia. ¿A qué punto quiero ir? Por ejemplo, los compañeros que trabajan en banca, por ahí no me dejarán mentir, que digamos, cuando usted está en un incidente en la banca, pues eso lo decide por supuesto el negocio, pero me voy a inventar esto con base a un par de experiencias que yo tuve, pero voy a modificar un poquito la realidad. Es, digamos, el banco lo que hace es, dice, bueno, estamos en un incidente y tenemos que recuperar el negocio. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros recuperar en este momento? La banca en línea, por ejemplo, recuperar las agencias, es decir, el servicio fundamental que hay en las agencias, que pues también de alguna manera operan lo de la banca en línea. Si lo quiere ver, los servicios que usted atiende en la banca en línea, pues se los dan en agencias, solo que de manera presencial. Y entonces usted como el especialista va priorizando. Debemos recuperar la cartera de créditos, por ejemplo, los sistemas de créditos, el AS400, el Monitor Plus, etcétera, etcétera. Debemos recuperar el sistema de nómina del banco y se listan todos los sistemas informáticos que son parte del día a día de un banco. Entonces, pues, definitivamente tiene que ser el negocio quien diga, no, ante algún incidente no podemos recuperar todos los sistemas. Tenemos que priorizar a quién vamos a recuperar. Entonces se decide que se recupera la banca en línea. Entonces, ante algún evento disruptivo, dígase un terremoto, lo primero que usted va a querer hacer es ver y validar si usted sigue manteniendo sus ahorros, por ejemplo. Entonces tiene dos opciones: o ir al banco, que no lo va a poder hacer porque hubo un terremoto, o ingresar, si es que tenemos internet en ese momento, pues tratar de ingresar a su banca en línea y hacer lo que tenga que hacer a partir de, digamos, de esas conexiones que usted tiene que hacer. Entonces, sobre este ejemplo que le estoy dando, que se refiere a esta modificación, que se refiere a, digamos, a determinadas circunstancias donde usted puede modificar qué servicios va a priorizar. Su estrategia de continuidad del negocio tiene que abarcar todos los aspectos. Tiene que recuperar los sistemas críticos, tiene que recuperar los sistemas de la contabilidad, los de recursos humanos, los de operaciones, los de ciberseguridad, todos los sistemas. Pero habrán sistemas que van a ser críticos para el negocio y es ahí donde su estrategia de continuidad del negocio, ahora le voy a cambiar un par de palabras ahí, debe de considerar los sistemas informáticos que usted va a recuperar. Y ahora yo le quiero preguntar a usted, como para ir dinamizando la clase, ¿qué sistemas va a recuperar usted? ¿Qué sistemas recuperaría? ¿O cómo sabría qué sistemas debe de recuperar? Le pregunto. Si puedo repetir, Inge, perdón. Sí, con gusto. ¿Cómo sabe usted en esta estrategia de continuidad del negocio? Porque esta es solo la estrategia, compañeros. No es mayor cosa. ¿Qué sistemas informáticos sabe que debe de recuperar, o qué sistemas informáticos, o qué sistemas, mejor dicho, debe de recuperar usted según las prioridades del caso? ¿Cómo sabe usted eso? Yo diría que los que afectan a mi operación diaria. Ajá, pero la pregunta es, ¿cómo sabe usted esos? ¿Qué son esos? Porque afectan a mi operación. Ajá. Bien, ¿alguien más?
¿Cómo saben ustedes qué sistemas deben de recuperar? El compañero por ahí dice, bueno, los que afectan la operación de área. Correcto, totalmente, pero ¿cómo hizo para saber qué eran esos sistemas, pues? En nuestro caso, Inge, en la organización hay varios sistemas que están categorizados como críticos. Ay, ¿cómo sabe usted que son críticos? ¿Qué hicieron para saber qué eran eso? Sí, ciertamente quizá no lo sé con exactitud, pero sí, sí justamente afectan o tienen relación con activos que sí son de suma importancia, se puede decir, en la Ok, organización. totalmente de acuerdo. O que tienen que ver con dinero también. Ajá, totalmente de acuerdo. ¿Ustedes decidieron que esos sistemas intervienen con plata incluso, con dinero? Y dijeron, bueno, esos sistemas son críticos. Pero ¿en dónde dijeron, en qué ceremonia dijeron ustedes o en qué actividad dijeron ustedes que esos sistemas son los que deben de recuperar? Porque son los críticos. ¿Cómo se llama ese proceso? El inventario de activos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ese es su insumo para esa actividad. ¿Se recuerdan? Esa actividad hicimos una hoja de trabajo incluso hace 3 sábados. De evaluación de riesgos. Digamos, esos activos tienen una evaluación de riesgos y ustedes dijeron, bueno, estos activos, para yo mitigar estos riesgos de, no sé, de indisponibilidad, el riesgo de ransomware, etcétera, pues tenían esos activos que decía el compañero, pero en el vía, compañeros, que no se nos olvide, por favor, en el vía ustedes escribieron los sistemas, los procesos, los servicios, los productos que eran críticos para la organización. Y allí dijeron, bueno, mi sistema informático A es crítico para la organización y debe de ser necesario, o es necesario, levantarlo, como decimos coloquialmente en tecnología, ponerlo en funcionamiento, porque ese es el sistema que interviene con dinero, interviene con plata, es el de las operaciones diarias, es lo que mantiene el negocio. Pero en el VIA, compañeros, en el análisis de impacto al negocio, ustedes dijeron, ustedes desde ahí ya saben cuáles son los sistemas que en esta estrategia van a priorizar, que se llama modificación. Aquí por su traducción en inglés, pues al español ellos le colocan modificación. Puede ser que en algunas normas lo encontremos de otra manera, pero digamos el punto es cuando usted está en continuidad del negocio, usted sabe que no puede levantar todos los sistemas, pero sabe que tiene que levantar los sistemas de misión crítica del negocio. Y eso lo decidió usted en el VIA. En el VIA dijo, el SAP, a mí no me interesa levantarlo, porque yo facturo una vez al mes y ahí es donde se hace el proceso de facturación. Y digamos, si yo tengo algún problema el día de facturación, mi estrategia es que yo puedo facturarle a mano, por ejemplo. Ahí ya le estoy diciendo ya estrategias de ese tipo. Pero si digamos es algún día distinto al mes, por decirlo de alguna manera, de al fin de mes, donde usted factura, dijo usted, bueno, en ningún tiempo para mí el SAP es crítico, pero el AS400 sí, ese sí es crítico para mí, porque es donde tengo mi data tal. Ah, ok. Entonces, en su estrategia, en su vía, usted dijo, sistema AS400, RPO, tanto tiempo, RTO, yo no puedo estar fuera de servicio más de 1 hora. Entonces, en esta estrategia de continuidad del negocio, que es más general, usted dice, bueno, el AS400 es el que yo tengo que levantar. El SAP a mí no me importa, el CRM no me importa, a mí me importa el AS400. Entonces allí en el VIA usted ya decidió este punto. Por eso su estrategia tiene que ir de la mano con, digamos, el VIA. Usted ya decidió cuál es cómo se llama. Y también hizo el análisis de riesgos. Usted dijo, si yo no levanto esto,
tengo un riesgo de fuga de información, tengo un riesgo de pérdida de reputación, tengo un riesgo de que se va a materializar tal situación. Entonces todo va de la mano, compañeros, ahí como para ir dándole ya sentido a los proyectos. Y por supuesto hay otras estrategias, hay estrategias combinadas, si lo quieren ver así, lo pongo de lado, donde nosotros vamos a ir realizando ciertas actividades. Regreso acá. Entonces, según la estrategia del negocio, nosotros podemos tener un plan de continuidad del negocio, el famoso BSP o BSM, como le llaman en algunos libros, en algunos textos. ¿Cuál es la función principal del BSP? Pues mantener los procesos críticos del negocio ante algunas interrupciones, utilizando todo lo que ya hemos platicado. ¿Cuál es la estrategia de tecnología del plan de continuidad de TI? Ahí le llaman ITCP, en español, en inglés, perdón. ¿Cómo se relacionan? Pues la continuidad del negocio depende de que los sistemas tecnológicos sigan. Sí, solo sí, la empresa es tecnológica. Porque la empresa sea una distribuidora de cemento, por ejemplo, que claro, necesita los sistemas informáticos, pero pues, digamos, está la planta de procesamiento de cemento, qué sé yo, pues ahí van a ir como variando los conceptos con base al negocio de la empresa. La estrategia del negocio es la gestión de riesgos empresariales y sirve para identificar y reducir riesgos que afecten la operación, ¿sí? Y la estrategia de tecnología, pues es lo relacionado a seguridad informática y ciberresiliencia, le llaman acá, el concepto que se usa hoy en día. Es decir, ¿cómo se relacionan? Pues los riesgos tecnológicos, pues se relacionan con los riesgos de seguridad informática y seguridad de la información, los ciberataques, los fallas ante cualquier tipo de amenaza que se pueda materializar de esta categoría. La diversificación de proveedores, es decir, una estrategia es tener varios proveedores, como se lo venía mencionando. Esto nos va a asegurar los insumos y servicios claves sin interrumpir las operaciones. ¿Cómo se relaciona con la estrategia de tecnología? Aquí en este cuadro lo que podemos ver es las estrategias del negocio y las estrategias tecnológicas. Pero al final, lo que nos está diciendo este cuadro es, mire, hay una estrategia del negocio, ¿sí? Y si se apega a la tecnología, puede más o menos ser esta. Entonces, lo que les decía los de los proveedores es infraestructura tecnológica redundante. Es decir, usted tiene que tener más de un proveedor que le ofrezca a usted la tecnología, redundancia tecnológica, para evitar depender de un solo recurso o un solo proveedor de TI. Capacitación y planes de sucesión, garantizar el reemplazo del personal clave. Esa es la estrategia del negocio. Estrategia de tecnología, respaldo y recuperación de datos. El personal capacitado puede ejecutar correctamente la recuperación de la información. Era algo que yo le decía que ISO 22301 maneja esos conceptos que son, digamos, necesarios para la continuidad del negocio. Entonces, el punto acá es bien interesante porque, digamos, el primario, como yo le llamo, o como lo conozco, el personal primario definitivamente va a ser la persona que ejecuta los backups. Pero si esa persona no está en la empresa, si esa persona, no sé, sucede cualquier evento y definitivamente no puede estar, es lo que yo le digo, que debe de existir otro personal encargado para poder atender estas actividades tecnológicas o de otros procesos del negocio. Debe existir un alterno y en algunos casos he visto una tercera persona que podría llegar a realizar la actividad del backup, por ejemplo. Pero ¿cómo se logra eso? Pues teniendo documentado todos los procedimientos y las acciones de recuperación de los sistemas informáticos para ese caso. Gestión de comunicación y de crisis. Estos que están acá, compañeros, que estamos viendo del lado izquierdo, acá,
No, está aquí. Esto nos lo dice la ISO. Mire, usted debería de tener esto, esto, esto. Y después nos dice, bueno, haga un mapeo contra las estrategias de tecnología que usted vaya a aplicar. Una de las estrategias que se lo solicita a usted en el proyecto final es el plan de recuperación ante desastres. Es decir, en qué momento se activa el plan y qué va a hacer usted, digamos, como especialista de continuidad del negocio, no como TI. ¿Cómo usted va a seguir ese plan? ¿Cómo le va a trasladar a TI ese plan para poder activar o ejecutar todos los planes de recuperación ante algún evento? ¿Sí? Entonces, como les decía, hay relación definitivamente entre las estrategias de negocio y de tecnología porque están estrechamente ligadas si la empresa es muy tecnológica o si es tecnológica o si es necesario, digamos, usar tecnología o recuperar tecnología para poder cumplir los tiempos que ya tiene establecida la empresa en el vía. En el vía nosotros dijimos, bueno, esta aplicación no puede perder más de cierto tiempo de datos. Si sobrepasa ese umbral, ahí estamos metidos en un problema y en el RTO, si no se recupera en 1 hora, vamos a tener problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas estrategias deben relacionarse, no hay para dónde. Otras estrategias que deben de considerarse, lo de servicios compartidos, que era lo que decía el documento que estábamos viendo hace un momento, digamos las estrategias combinadas. Denme un segundito, por favor. Otras decisiones que se deben de considerar para la parte de perdón, las estrategias de continuidad, pues es el uso de servicios compartidos. Digamos, para este caso, un ejemplo sería que si somos un grupo de empresas que estamos localizadas en diferentes partes del mundo o en diferentes regiones, incluso en Guatemala, pues lo más recomendable es que tengamos un centro de datos on-premise o que tengamos un centro de datos en la nube, si lo quiere ver así. E incluso, digamos, una estrategia de continuidad del negocio, pues puede ser la parte de computación en la nube. Habla ahí de estandarización. Lo que nos dice de estandarización es, bueno, yo tengo sistemas informáticos, pero tengo que ser estándar. Si yo utilizo hardware, software, aplicaciones, metodologías estándares y cualquier otro tipo de tecnología, hay que mejorar la negociación con los proveedores a fin de cuentas yo tenga todo totalmente estandarizado, metodologías estándares, aplicaciones que de alguna manera pues puedan ser escalables para irme a la nube, por ejemplo, y que el hardware y el software pues sea altamente funcional para lo que nosotros vamos a hacer. Lo de la nube que ya le decía, lo de outsourcing, digamos, tenemos que considerar externalizar, por ejemplo, algunas funciones, algunos procesos, algunos proveedores que nos den solvencia y que nos den confianza. Eso puede ser una estrategia. Implementar un PMO, dice, tener el departamento de proyectos y que en algunos casos, en algunas empresas se encarga del gobierno de TI, aunque no siempre, pero digamos, si le cambiamos a que sea un departamento que gobierne TI, pues ya teniendo gobierno de tecnología de información, va a ser un control muy bueno para este tipo de estrategias de continuidad. La parte de innovación, investigación y desarrollo, que es una digamos, función obligada para las TIC,
¿Para qué? Para estar atento a nuevas tecnologías, metodologías, tendencias, prácticas y estándares incluso del área de tecnología, y que esto va a permitirle al negocio pues una búsqueda de excelencia operativa. Son estrategias, ¿verdad, compañeros? Y capital humano, es decir, la gente que tenga las competencias y aptitudes tecnológicas de TIC, claro, para poder operar y para poder recuperar, para poder levantar los servicios, como le decimos, en el tiempo que tenga que levantarse los servicios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, compañeros? ¿No? Te vas a orinar y que te meten tu brazo, vas a ver. Bueno, los SLAs, que son contratos con los proveedores para poder atender, digamos, los soportes técnicos, la atención, la mano de obra que yo necesito para poder recuperarme ante algún incidente. Y le coloqué el ejemplo del aire acondicionado, que es uno de los, digamos, problemas bien comunes que se dan en los centros de datos, que el aire deje de funcionar y que deje de... que se puede llegar a apagar el data center por ese tema. Entonces, digamos, yo debo de tener SLAs bien establecidos para que... para poder considerar que voy a recuperarme en todo caso. Los SLAs. Pues un poquito más aquí de SLAs, digamos, que es el compromiso de un proveedor de servicios que tiene con un cliente. Entonces aquí se define, digamos, los servicios, las métricas que van a estar aplicables, la medición del desempeño, si realmente el proveedor me va a atender como debe atenderme, los estándares de desempeño, los objetivos del SLI, por ejemplo. SLI, hablamos de los indicadores del nivel de servicio. Los SLAs normalmente van a marcar un área de responsabilidad entre las partes y determinan los canales, la estructura y las comunicaciones entre las partes ahí interesadas, que es el cliente y el proveedor. Entonces debemos de considerar para las estrategias de continuidad los acuerdos de nivel de servicio. Aquí hablamos un poquito de los acuerdos del nivel de servicio, no voy a entrar a nivel de este detalle, pero pues hablamos de tiempos. El ABA, pues el porcentaje de llamadas abandonadas mientras esperaban recibir atención telefónica. El ASA, por ejemplo, el tiempo medio normal, medido en segundos, utilizados para que el Service Desk, por ejemplo, responda a las llamadas. El TSF, por ejemplo, es el porcentaje de llamadas respondidas en un plazo de tiempo determinado, por ejemplo, un 80% en 20 segundos. El FCR, por ejemplo, es el porcentaje de llamadas recibidas que pudieron ser resueltas sin necesidad de una segunda llamada. El TAT, por ejemplo, que es el tiempo utilizado para completar una tarea determinada. Esto solo, digamos, es un ejemplo para un call center o para un service desk de los SLIs que podemos nosotros definir, los indicadores de nivel de servicio que podemos definir para medir los SLAs, ¿verdad, compañeros? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? No, que todo bien. Ok, aquí, compañeros, no me voy a detener mucho porque habla de los temas de innovación para la continuidad del negocio, es decir, adaptarnos a los modelos híbridos, lo que ya platicamos, la hiperconectividad, por ejemplo. Es la potencia de la planificación de continuidad del negocio para permitir la monitorización, el tiempo real, la automatización de respuestas y la toma de decisiones. Vamos, son conceptos, tal vez aquí el mensaje, compañeros, son conceptos que debemos de determinar, que debemos de considerar para la parte de continuidad del negocio. Ya hay conceptos donde nosotros podemos ver modelos híbridos, es decir, un poquito on-premise, el otro en la nube, se cae el on-premise, me voy a la nube. Mis clientes no saben que estoy operando en la nube. El único que sabe que está operando en la nube soy yo.
Y son temas que son bien importantes para la continuidad del negocio. La resiliencia cibernética, este es un concepto bastante nuevo, pero pues sí habla de ese tipo de situaciones donde las empresas tienen la capacidad para anticiparse, para resistir, pero sobre todo para recuperarse y adaptarse, digamos, a los ciberataques y otras interrupciones digitales en el transcurso del tiempo de un incidente. Entonces es un concepto bastante nuevo, como la ciberseguridad, a pesar de que ya lleva sus añitos, pues sigue siendo bastante nuevo. Y entonces, digamos, a diferencia de la ciberseguridad tradicional, se enfoca en prevenir, se enfoca en reconocer incidentes que son inevitables y que se centra en minimizar el impacto, el daño y mantener las operaciones críticas del negocio. Entonces, en otras palabras, me dice a mí, bueno, te va a pasar algo, pero tienes que estar preparado para recuperarte. No es como antes que pensábamos que el ransomware se manejaba un concepto de a mí nunca me va a pasar eso. Ahora las empresas manejan el concepto de que cuando me suceda, ¿qué voy a hacer? Es como el concepto de ciberresiliencia, a manera muy resumen. La parte de inteligencia de amenazas de ciberseguridad, pues es parte de lo mismo, ¿verdad, compañeros? Son datos importantes que nos sirven a nosotros para determinar lo inevitable. En dado caso tenga un incidente cibernético, pues yo lo pueda considerar para poderme recuperar. ¿Alguna pregunta? No, no sé, todo bien. Bueno, la actividad del día de hoy, compañeros, hablaba de un examen. Yo decidí que esta actividad del día de hoy es que desarrollemos nosotros nuestras estrategias de continuidad. Para que quede bien claro, yo le voy a mandar por supuesto el enunciado de lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, a qué punto hay que llegar, pero no vamos a hacer el examen. No me pareció correcto, ¿verdad, compañeros? Le quiero preguntar, ¿cuándo han hecho ustedes un examen en la maestría? Pregunto. Nunca. Y así vamos a seguir, compañeros. Yo decidí que esta actividad no nos iba a generar el valor. ¿Cómo hacer hoy talleres para desarrollar nuestras estrategias de continuidad con base a los contextos internos y externos que nosotros tenemos? Entonces, compañeros, hay un caso de estudio construido por mi persona que nos va a llevar a nosotros aquí obviamente le vamos a cambiar el nombre de nuestra empresa, vamos a identificar el RTO, el RPO, eso ya lo tienen desde el VIA, o sea, van a ver cosas aquí que ya están hechas. Y solo es responder aquí en este caso. ¿Se recuerdan? La cláusula 6, la cláusula 8 y la cláusula 9 nos hablan de las estrategias de continuidad alineadas con AISO. Voy a irme con AISO solo para que nos vaya quedando claro acá. ISO acá. Este es ahí. Estrategias. Vamos a ver. Estrategias de continuidad del negocio, nos lo dice la norma ISO, miren. Y las soluciones. Entonces, con base a esto, identificar las estrategias y soluciones. Aquí le dice qué es lo que tienen que hacer, pero como le vuelvo a repetir, no le dice cómo lo debe hacer. Pero aquí mire, en los requisitos de los recursos dice, usted tiene que tener estrategia de personas. ¿Se recuerda que se lo dije? Si hay una persona que es la que ejecuta el backup y esa persona no puede estar disponible tiene que haber un alterno. Entonces su estrategia es contar con una persona alterna al, claro, compañero principal para poder ejecutar las actividades de continuidad en caso de que él no esté. En caso de información y datos,
¿Cuál es su estrategia para retener sus datos? Bueno, yo tengo Recovery Point, por ejemplo, para mis bases de datos y se están replicando cada 20 segundos. O sea que su RPO es 20 segundos, sí. Y su RTO es 4 horas, por ejemplo. Infraestructura física como edificios, yo tengo otro sitio alterno de trabajo, de equipos, de consumibles, de sistema. Aquí nos está diciendo a nosotros más o menos cuáles son las perspectivas que nosotros debemos de trabajar para las estrategias de continuidad del negocio. No sé si me voy dando a entender, compañeros. Sí, es como trabajar un mini proyecto. Bueno, no un mini proyecto, sino que... Sí, como un mini proyecto, pero sobre un caso en especial. Que el caso en especial es su proyecto final. No sé si me cacho ahí. Entonces yo le voy a compartir a usted el contexto de esta empresa. Yo creo que hay una empresa que es de telecomunicaciones, que esta le puede ver perfecto, encaja perfecto. Aquí le dice la situación: la empresa está ubicada en una zona con alta actividad sísmica, riesgo de fallas eléctricas prolongadas, creciente amenazas en ciberataques, dependencia de un único data center. Aquí le está dando todos los pormenores de los riesgos. Se recuerda que eso ya usted los tiene mapeados, entonces ya no necesita volverlos a mapear. Recientemente una falla eléctrica prolongada dejó sin servicio a clientes estratégicos durante 18 horas, generando penalizaciones contractuales, pérdida de reputación y riesgo de cancelación de contratos. La alta dirección a usted le está exigiendo que reduzca el RTO de 18 horas a 4 horas. ¿Por qué 18 horas? Porque eso fue lo que tardó la empresa en recuperarse. Por eso dice aquí RTO de 18 horas a 4. Garantizar la continuidad mínima del 70% de los servicios, cumplir con la ISO 22301 para la certificación del otro año. Olvidemos por eso un momento. Y aquí nos está dando, digamos, cómo deberíamos ir en el camino. ¿Qué debemos de hacer? Las estrategias de continuidad. Esto no lo vimos, pero también la norma ISO lo especifica. ¿Qué pasa si yo no tengo una estrategia? Bueno, hay que analizar qué pasa si yo no tengo una estrategia. Y vamos a ver si ya está por acá, como para mostrárselo de una vez. Aquí lo que le decía: la organización debe determinar los requisitos de recursos para implementar soluciones para continuidad del negocio seleccionada, a nivel de personas, a nivel de datos, a nivel de tecnologías, que era lo que les decía. Establecer los RTO. Aquí hablamos de ISO 22313. Aquí hablamos de en el caso de las estrategias para mitigación, respuesta y manejo, pólizas, restauración de activos, gestión de la reputación, por ejemplo. Aquí hablamos de estrategias de continuidad del negocio y que cumplan el RTO, sitio frío, reubicación de otras instalaciones. Trabajo remoto es una estrategia de continuidad del negocio. Sitio tibio, acuerdo recíproco, sitio móvil, sitio frío, reconstrucción o sin estrategia. Es lo que les está diciendo acá. ¿Sí? Si se da cuenta, ISO 22313, que era lo que estábamos viendo acá, le dice cuál es el costo de la estrategia. Es decir, si yo tengo un sitio caliente, o es decir, que tengo 2 sitios alternos, el costo es más caro que no tener una estrategia. Es lo que nos está diciendo esta imagen por acá. Le voy a mandar esta imagen si quieren. Y les doy un ejemplo de sin estrategia. ¿Qué pasaría si no tengo estrategia? Y así es como hay que ir desarrollando. ¿Y qué pasaría si yo en mi estrategia tengo que reconstruir todo, por ejemplo? Y así, compañeros, sucesivamente es como hay que ir desarrollando el caso de estudio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, compañeros? Tal vez cuando lo veamos haciendo. Va. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la actividad? La dinámica de la actividad es reunirnos en grupo,
y empezamos a realizar a elaborar el caso de negocio, el caso de estudio, pero traten de enfocarse en su proyecto, por favor, compañeros, porque así les voy ayudando yo a resolver lo de su proyecto, las dudas que puedan llegar a tener en su proyecto. Entonces, la dinámica nuevamente es, nos reunimos en grupo, empezamos a trabajar en el desarrollo del contenido del producto. Tomen en cuenta, por favor, que el caso de estudio tiene mucha explicación. Y entonces hay un momento que le dice, mire, desarrolle las estrategias. Ese es el punto neurálgico del caso de estudio, como se lo mostré. Sin estrategia, ¿qué pasa si yo no tengo estrategia? ¿Qué pasa si sí tengo? Pero mi tema es recuperarme y restaurar todo, o tener un sitio de datos alterno. Está hablando un poquito ahí de la tecnología. Y vamos elaborándolo con base a lo que nosotros tenemos en nuestro proyecto final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, compañeros, hagamos un breve receso. No sé si estamos todos por acá para poder tomar la fotografía de asistencia de una vez. Okay. No sé si me apoyan con... Bueno, estamos todos... Creo que es un buen momento para hacer la toma de la fotografía. ¿Quieren hagamos un breve receso de 15 minutos desde ya, compañeros? Y luego pues arrancamos con la actividad, y yo sí me levanto de mi lugar y regreso en 15 minutos. Ya ustedes si consideran necesario que me conecte con su grupo, pues me comparten por acá el link. Lo que sí, compañeros, por favor tomemos en cuenta que estamos en la semana 6. Ya no hay más tiempo, entonces es importante que podamos ir resolviendo todos los detalles pormenores de las dudas que puedan tener ustedes del proyecto final. Entonces hagamos el receso ahora y regresamos en unos 15 minutos y comenzamos con el inicio de la hoja de trabajo. Gracias, provecho. Revisión del VIA y una evaluación de riesgos, ¿sí? Y aparte de eso, definir las estrategias que se apeguen, definitivamente que se apeguen a este contexto que nosotros ya tenemos, así como proponer aquellas nuevas estrategias o las estrategias que apliquen, por supuesto, al análisis de continuidad del negocio. Lo que le estoy diciendo acá es que usted debe de normar en su política de BSP o de plan de continuidad del negocio lo que usted tiene que hacer, porque si no lo norma, definitivamente no tiene el sustento, digamos, en este caso normativo para poderlo realizar. Entonces, las estrategias deben de estar alineadas a los tiempos de recuperación objetivo, a los RTO que usted ya tiene definidos en el VIA de críticos, en el VIA de los sistemas críticos y en el VIA de los soportes al negocio. En fin, yo aquí le estoy dando un más o menos de cómo podrían ser las políticas, pero palabras importantes es debe, por ejemplo, deben, es decir, es obligatorio. No las van a hacer, no es negociable, hay que hacer las políticas. Nacen del documento del BCP y luego nace si lo quiere llamar, estrategia de continuidad del negocio. Por documento, si lo quiere ver. Digamos, en la vida real, compañeros, ustedes lo que van a ver en estas estrategias
Perdón, en estos documentos, o sea, todo tiene que estar documentado. Por eso es un sistema de gestión, porque el sistema de gestión tiene que estar documentado. Imagínense que el documento donde están escritas las estrategias, que fue lo que yo le estoy solicitando en la tarea, usted tiene un documento. Ese documento tiene alcance, tiene objetivos, tiene definiciones. Y en ese documento usted va a plasmar dos tipos de estrategias. Voy por acá. Voy a marcarlo en rojo. En verde, las estrategias del soporte al negocio y las estrategias que usted defina en el VIA. Es decir, usted va a definir las estrategias del negocio como tal, donde están el SAP, el CRM, el Microsoft Dynamics, el ERP, donde está su página web principal, donde están sus servicios críticos. Si lo quiere cambiar de otra forma, porque aquí dice, miren, deben estar alineados los tiempos de recuperación. Y en el VIA es donde usted define los sistemas que tienen que tener un RTO específico y los sistemas que no tienen que tener un RTO muy puntual. Es decir, los del soporte al negocio. Entonces, cuando usted empieza a definir sus estrategias del negocio, usted dice, bueno, mi primera estrategia es definir los escenarios. Voy a definir los escenarios por naturaleza y por los de factor humano, que era lo que yo les estaba diciendo y que era lo que la norma ISO les venía explicando acá, cuando yo les dije, mire, hay que hacerlo por factor humano y por los casos de naturaleza, lo que les decía en algún momento. Bueno, entonces usted empieza a definir los incendios, los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas. Usted me dirá, pero ¿qué tienen que ver las erupciones? Pues Guatemala es un país de volcanes, entonces no puede pasar desapercibido esto. De hecho, el volcán que tenemos más cerca, ¿a cuánto estará, compañeros? Ustedes que son, algunos, la mayoría creo que son de Villanueva, yo soy Villa Canales, estamos cerquita, pero ¿qué les digo yo? Menos de 50 kilómetros. No sé, algún montañista por aquí. Pues tan cerca. Y se recuerdan cuando fue algunos de ustedes se recuerdan cuando fue bueno, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero cuando fue la erupción del Pacaya y fue el huracán, no me recuerdo si fue el Mitch, pero fue un huracán, entonces aparte que llovió, cayó ceniza. No sé si se recuerdan, y se detuvieron el transporte porque estaba cayendo ceniza. Yo no sé si alguno de ustedes se recuerda, fue por allá por el 2010, por ahí. 2010, ingeniero. Imagínense. Entonces, los que nos recordamos de eso, pues no hay que dejar pasar desapercibido esto. Y pues definitivamente esto no es ajeno, no lo controlamos. Entonces hay que definir escenarios, los posibles escenarios. Los causados por el factor humano son los atentados, las fallas tecnológicas, sabotajes, incluso un insider que pueda venir y decir que vaya a pagar el UPS, por ejemplo. Imagínense, el UPS, el data center, un ciberataque, una pandemia, pues que es lo mismo, y causados por proveedores críticos. Es decir, un proveedor crítico llegó a la instalación y apagó el UPS, por el mismo ejemplo. Entonces yo en mis estrategias de negocio tengo primero los escenarios. La mayoría creo que van por ese camino. Luego yo defino otro tipo de estrategia a nivel de instalaciones. ¿Qué digo yo? Bueno, yo voy a tener un sitio primario. Esa es mi estrategia principal de continuidad del negocio. En él voy a tener 2 UPS, voy a tener un generador eléctrico del edificio que se llama World Trade Center y voy a tener adicional otro generador eléctrico que es de mi empresa. No sé si me voy explicando ahí, compañeros. Por favor, si no me preguntan. Estoy diciendo, ¿cuántos generadores eléctricos estoy diciendo que voy a tener ahí? ¿Cuántos? ¿1 o 2? Generadores es uno para mí, pero Okay. un poquito de ingeniero.
¿Uno? Trabaje con energía, ¿cómo se llama? Con gasolina y con energía eléctrica al mismo tiempo, que tenga alta disponibilidad del mismo generador. Esa es una estrategia, por ejemplo, pero aquí, digamos, en lo que escribimos aquí, en lo que está escrito, yo digo, voy a tener 2 UPS, voy a tener el generador, voy a tener disponibilidad del generador eléctrico del edificio donde está mi data center, que se llama en este caso World Trade Center, que yo me lo inventé, y aparte voy a tener el generador de mi empresa que se llama Telcomunex S.A. Entonces voy a tener 2, ¿cierto? Y pues la otra estrategia que usted defina, como lo decía el compañero, pues esa es otra estrategia. Ahora, voy a tener 2 aires acondicionados, es decir, voy a tener 2 sistemas de confort, porque si uno falla, el otro va a empezar a funcionar. Lo que se haga de ahí para adentro, ese es el procedimiento de gestión de cómo se gestionan los aires. Porque, por ejemplo, en la empresa hay 2, me recuerdo yo, a lo lejos me recuerdo yo que hay 2, pero lo que hacen los compañeros es alternar uno y otro para darle como continuidad al uno y otro. Pero si uno falla, inmediatamente empieza a funcionar el uno, o si falla el uno, inmediatamente empieza a funcionar el 2. Pero digamos que ese es todo el set de pruebas que hacen previo a garantizar que los aires estén bien. Si se fallan los 2, pues es un tema catastrófico y ahí entra la continuidad del negocio. De sitio alterno, mi estrategia de continuidad de sitio alterno es habilitar una oficina en las Torres Gemelas, por ejemplo. Me lo inventé. Pero ¿qué voy a tener en ese sitio? Voy a tener un centro de comando, que era lo que le decía que la ISO le pide a nivel de ¿cómo fue que le dije, compañeros? A nivel de... Ya me recuerdo. ¿Alguien se recuerda? Se me olvidó. A nivel de acuerdos de soporte. ¿Se recuerdan? A nivel de acuerdos de soporte debe de tener una ubicación secundaria para dar soporte a las operaciones críticas del negocio. En la estrategia esta yo estoy diciendo, bueno, sí, voy a tener otro sitio alterno de trabajo, no sitio alterno de tecnología. Y ahí voy a tener un centro de comando donde van a caber 25 personas y voy a tener puestos de trabajo y otros espacios para otras 70 personas. Cualquier cosa que me ocurra en el sitio primario de trabajo donde están las personas, yo inmediatamente me muevo del World Trade Center que dije acá, que es el que está acá, para las Torres Gemelas. Así se llama el edificio, yo me lo inventé ahorita. Y ahí voy a tener espacio para la mínima cantidad de personas que son necesarias para recuperar los servicios de misión crítica. ¿Queda claro esto, compañeros? ¿Sí? Sí, que sería como un lugar de apoyo, por así decirlo. Exacto, pero solo para las personas. Aparte, ahorita vamos a ir con la parte de los servicios de TI. Vamos con los servicios de TI, compañeros. Yo dije que tengo que tener, aparte del sitio alterno primario, ¿se recuerdan? Tengo que tener uno alterno. Y voy a habilitar un alterno como colocation. Esa es mi estrategia de continuidad. No voy a comprar yo fierro ni nada por el estilo. Voy a tener ahí utilizando aire acondicionado, energía. No, me voy a evitar ese problema y voy a irme a colocation. Pero ese colocation debe ser tier 3 como mínimo. Esa es mi estrategia de TI. No estoy diciendo todavía, ojo, qué tecnología tengo que tener ahí, porque eso va ¿de qué va a depender qué tecnología tenga yo en ese sitio alterno? Pregunto. ¿De qué depende? Ubicación geográfica. O sea, es una, pero ¿de qué depende? ¿Cuántos servidores? ¿Cuántas bases de datos? ¿Cuántos fichos? Por supuesto, el presupuesto. Pero hay algo más importante. ¿De qué depende la cantidad de tecnología que voy a tener? De mi negocio, de la forma Ajá. de operación. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Nuevamente, compañeros, depende de los servicios críticos que yo voy a recuperar en el sitio alterno. ¿Y dónde están escritos los servicios críticos? ¿Dónde dije cuáles eran los servicios? En el vía. En el vía. Entonces, lo que yo voy a colocar en el sitio alterno
data center alterno, perdón la palabra, data center alterno depende de los servicios o las capacidades que voy a tener para poder recuperar. Si obviamente es un sitio alterno de espejo a espejo, yo tengo que tener las mismas capacidades tecnológicas en ambos sitios para poder recuperar. Y ahí sí voy a poder recuperar todo, pero obviamente van a haber prioridades. A nivel de personal, por ejemplo, tengo que definir una estrategia y tengo que definir que cada gerente de área o cada rol primario debe de decirle a su gente que existen roles primarios y roles alternos de recuperación. Para eso hay que definir un protocolo. Y entonces lo que se hace en este documento es ver protocolo en sección, aquí sería 8, que se llama protocolo de comunicación. No necesariamente debe escribirlo. Digamos, esto, si lo quiere ver así, usted solo dice, mire, en su proceso de continuidad del negocio, le hace un link acá, por ejemplo, como el hipervínculo, ¿verdad? Usted le hace el hipervínculo y cuando usted entra al otro documento, usted tiene, bueno, cada gerente debe de iniciar, designar una persona que inicie con la comunicación y se tiene que comunicar a través de mensajes a los celulares, tiene que llamar a que confirmen la recepción del mensaje, etcétera. O sea, tenemos que establecer un protocolo de comunicación. Esa es una estrategia a nivel de personal y debemos de tener un listado. Ese listado, pues, puede que lo tenga cualquier persona, cualquier área, regularmente el área de continuidad del negocio, y en esta parte nosotros debemos de definir cuál es el listado de esos teléfonos, de esas personas que son los primarios, porque puede ser que en una área de trabajo, digamos, ciberseguridad, no sea el primario, y Keren sea el alterno, pero también existe Juan Will, pero él no es parte del proceso de continuidad, entonces no necesita estar en ese listado. A nivel de transporte yo defino cuál es la estrategia. Bueno, no se puede movilizar de ninguna forma. La empresa le va a proporcionar a usted un servicio de taxi corporativo, por ejemplo. A nivel de recursos humanos, pues hay que mantener un stock de limpieza. Aquí esto me lo inventé. Pueden ser otras cosas de recursos que tengan que ver con recursos físicos. No son tecnológicos, no son de, ¿cómo se llama? Aquí el punto fue decir que son recursos de limpieza necesarios para. A nivel de registros vitales, y aquí le voy a entender usuarios y claves, regularmente la ISO le llama registros vitales. Esos registros vitales no necesariamente están limitados a usuarios y claves. Pueden tener otra amplitud. Pero yo tengo dos estrategias. Mis registros vitales, mis claves, llamémosle claves en este momento, y usuarios, van a estar virtualmente en un repositorio virtual. Pero como se me cayó la tecnología, se apagaron los servidores, yo tengo que tener otra alternativa. Los puedo tener físicos, por ejemplo. Si no los tengo disponibilidad virtuales porque necesito reinstalar o recuperar todos los procesos en el sitio alterno, en el colocation, bueno, yo voy a tener una gaveta física con todas las medidas de seguridad necesarias para poderme recuperar. A nivel de proveedores, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos que tener el contacto con todos los proveedores de misión críticas, el que me da el SAP, el que me da la página web, el que me da la base de datos. Y yo puedo hacer dos cosas. Puedo escribir este plan de continuidad del negocio, por ejemplo, o bien listar los proveedores que son necesarios para yo poderme comunicar para que me den el soporte necesario. Entonces, ¿qué debería yo de tener? El nombre del proveedor, el número de contacto directo, el tiempo que me va a atender, digamos el SLA. En una tablita es suficiente. Y le traigo un ejemplo acá para que vea cómo se van. A nivel de comunicación de partes interesadas, pues hay que establecer un procedimiento de cómo comunicarme yo con mis clientes, con mis proveedores, con mis accionistas, con mis clientes internos incluso, y la mayoría de procedimientos, en este caso según la norma ISO, le exige a usted que tenga plantillas definidas de cómo se va a dirigir a sus clientes. Por ejemplo, usted ha visto los mensajes cuando hay problemas en la red de Claro de Tigo, cuando no hay señal, por ejemplo, y usted dice qué raro que no funciona mi WhatsApp, será el WhatsApp, y después se da cuenta que es la señal la que no funciona. Y entonces de repente cuando usted logra ver en Facebook, por ejemplo, le dice, en este momento estamos presentando problemas. Ese tipo de mensajes son los que se definen acá
cómo yo me voy a comunicar con mis clientes. Aquí se habla de partes interesadas, pero aquí ya dijimos que son los accionistas, los clientes internos, los proveedores, etcétera, etcétera. A nivel de respuesta a emergencia es el mismo caso. Es decir, la respuesta a emergencia es un poco más delicada. Aquí deben de existir los grupos y los roles, por ejemplo, el gerente A, el gerente B, las brigadas físicas, si es por ejemplo, si es un evento donde es un temblor y hay que evacuar a todo el personal, por ejemplo, o es un incendio, hay que evacuar a todo el personal, hay que tener a los brigadistas, hay que tener, digamos, roles de TI, roles de recursos humanos, roles de supervisores, y le dejo un ejemplo acá, es decir, rol, el gerente de resiliencia cibernética, el general, se le asigna prioridad, se le dice si es crítico, sí o no, y qué responsabilidad va a tener ante, digamos, este evento que está sucediendo, donde se me apagó el data center, por lo que sea, y yo tengo cómo darle una comunicación a todas esas partes interesadas. No sé si al momento vamos bien, compañeros. Adelante. Ingeniero, solo tengo una consulta. Entonces, por cada estrategia que nosotros mencionemos o nombremos, ¿usted va a necesitar un SLA por cada una de estas? No, no es necesario. ¿O solo las enumeramos? Por cada estrategia, digamos aquí yo estoy enumerando del 1 al 12, ya voy en la estrategia número 12, ¿cierto? Lo que sí hay que hacer es que hay que desarrollar las estrategias. Es decir, si usted me está diciendo que a nivel de registros, le voy a quitar registros vitales para que no nos confundamos. A nivel de usuarios y claves, incluso le voy a cambiar la palabra aquí para que se entienda mejor. Claves maestras, por ejemplo. Los superusuarios, los superadmines, los superadmin de admin domain. Yo estoy diciendo que voy a tener 2 estrategias para que cuando ocurra un evento, yo tenga acceso a esas claves. El virtual y el físico. Entonces lo que le estoy diciendo acá es que si usted define una estrategia a nivel de claves maestras de tecnología, de sistemas informáticos, usted tiene que definirla acá. Pero si son los proveedores, puede que en una tablita muy simple usted diga, bueno, lo voy a insertar, no le quiero robar mucho de su tiempo, pero digamos, yo puedo que tener el nombre del proveedor, por ejemplo, el servicio, el teléfono, el SLA definido, y no sé, alguna otra cosa. Entonces, le voy a colocar un ejemplo acá y no es venta ni nada por el estilo, pero yo ya sé que el proveedor de aires acondicionados se llama Aires S.A. Creo que hay una empresa que se llama así. Servicio, aires acondicionados. Teléfono, tal. El SLA definido es 1 hora a partir de del ticket, por ejemplo, que el ticket lo puede crear con una llamada, lo que sea. Yo tengo que tener la plena certeza de esta información, ¿cierto? Porque yo necesito atender mi evento en ese tiempo. Si yo en mis servicios críticos, en el VIA, definí que el SLA era mayor a 1, entonces ahí hay un problema, ¿cierto? O que era menor a 1, por ejemplo, yo dije, aires acondicionados, en mi análisis de riesgos, falla de sistemas de aires acondicionados. RTO, 30 minutos. Pero eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Pregunto. ¿Por qué sería mentira ese RTO de esos aires acondicionados? Aquí donde estoy marcándolo. Aquí donde está verde. Porque mínimo ese es el tiempo que se tarda el proveedor en llegar a sitio. Exacto, entonces mi RTO no puede ser 30 minutos. Por eso le digo, si se dan cuenta, todo se va enlazando, todo tiene una secuencia lógica. A veces este curso es bien complejo porque hay que ir haciendo un pedacito de todo, ¿sí? No, ojalá lo pudiéramos enlazar todo de una vez. Entonces ustedes van a ir viendo y van a ir teniendo la certeza de que si el proveedor a usted le dijo que se tarda 1 hora en llegar, su RTO jamás puede ser 30 minutos. Su RTO tiene que ser 1 hora. Ojalá pudiera llegar el proveedor antes, pero
como esto está definido en un contrato, por eso son proveedores, hay que hacer acuerdos de servicio, hay que firmar contratos, pero ella le dijo, mire, yo le puedo atender en 1 hora, porque usted está, no sé, usted está en Fraijanes y yo estoy en, no sé, en la calzada San Juan, tengo que atravesarme toda la calzada San Juan, el Boulevard Los Próceres para poder llegar con usted, y le voy a mandar un técnico en una moto que no creo que llegue antes de 1 hora. Entonces ahí es donde nosotros vamos como, lo voy a decir coloquialmente, como amarrando toda la información necesaria para nuestro plan de continuidad del negocio. A nivel de ciberseguridad, no sé si hay alguna duda, compañeros, alguna pregunta al momento. ¿No? No dije todo. No, gracias. A nivel de ciberseguridad o seguridad de la información, yo tengo que habilitar lo que está en el sitio principal en el sitio alterno, o tendría que tener las dos cosas en ambos sitios. Entonces lo que estoy diciendo, bueno, aquí vaya a ver el anexo E. Bueno, voy a ver en las herramientas de ciberseguridad, el anti-malware, ¿para qué sirve? Si lo tengo en sitio primario, si lo tengo en sitio alterno. Y mi estrategia realmente del anti-malware es que es una herramienta en la nube. Sí, es decir, la consola se puede caer, pero se cae solo si se cae en la consola de la nube, por ejemplo. El XDR, digo que es una estrategia nube. El escáner de vulnerabilidades, que yo sé que es un virtual appliance que está instalado en el sitio primario, la estrategia es llevarme un backup para el sitio alterno. Me voy explicando. Entonces aquí, digamos, yo puedo hacer esto o de una vez definir lo que ustedes quieran. Yo he visto varios documentos, compañeros, de varias empresas grandes, empresas pequeñas, y digamos, el punto principal acá de esta situación es cómo usted quiere ver, cómo quiere que se vea su documento. Si lo quiere ver así, o quiere simplemente hacer links de los documentos hacia documentos más pequeños. ¿Por qué se hacen así? Porque el mantenimiento es más fácil. Es decir, en vez de actualizar una política grandota que se le autoriza al Consejo de Administración, que nunca tiene tiempo para actualizarle la política, mejor actualiza un instructivo o un procedimiento que solo se lo debe actualizar su gerente. Es por pura cuestión ahí de mantenimiento de los documentos. La mayoría de ustedes pues ya entenderán políticas, normas, procedimientos, instructivos, diagramas. Entonces es más fácil actualizar algo más pequeño que algo más grande que lo tiene que autorizar una persona que muy probablemente va a tener menos tiempo que actualizar un instructivo. Por eso se hacen así, por eso se escriben así los documentos, así como se lo estoy escribiendo. A nivel de comunicación hay un procedimiento más chiquito, por decirlo así, entonces solo actualiza el procedimiento y cada vez que se actualiza el procedimiento usted solo le hace link acá al documento y se acabó. Esa es una estrategia de gestión documental, ¿verdad ustedes? Y luego, compañeros, digamos, yo tengo que establecer estrategias de sistema de nivel operativo. Yo tengo que definir, si mi sistema SAP es el principal, yo de definir, miren, si yo estoy en un evento, el ABC de usuarios, yo se lo puedo entregar 48 horas después del incidente. En ese momento, usted no va a tener altas de usuario, ni bajas de usuario, nada. Si, por ejemplo, también tiene que facturar, por ejemplo, el caso del SAP, usted dice, bueno, yo puedo facturarle, entonces que se restablezca el servicio. En este momento no puedo. Y si existe, por ejemplo, alguna actividad de pruebas, con mucho gusto, pero 10 días después de haber ocurrido el incidente. Ahorita no puedo. 10 días después puedo. Esto que estoy escribiendo es importante documentarlo, compañeros, porque el auditor de la ISO o el auditor va a ir a ver cuáles son sus estrategias a nivel operativo. Y aparte, tiene que tener sus estrategias de recuperación. Y aquí me inventé el sistema web, también que no le puedo dar ABC, alta, baja o cambio de usuario. Si hay un pedido en línea, por ejemplo, yo estoy en un incidente, me lo pueden pedir, eso va a funcionar, pero va a funcionar de 72 horas después de que yo resuelva el incidente. Si hay un portal documental, y alguien me dice, mira, publicame un manual o una norma, pues estoy en un incidente, estoy en un evento disruptivo. Entonces yo le puedo decir, mira, según nuestra política, según nuestra estrategia de continuidad, yo te lo puedo publicar, pero 10 días después que termine el incidente. Antes no, ni en ese momento. Y luego, compañeros, están las estrategias a nivel de soporte al negocio. A nivel de contabilidad, por ejemplo, yo debo describir cuáles son las estrategias.
Si yo debo de pagar la nómina, yo debo de decir, bueno, hay que contar con una liquidez del 50%. Si hay que, yo también tengo que decir, mire, ¿y el dinero de la nómina dónde lo va a tener? Por ejemplo, lo voy a tener distribuido en distintas cuentas, porque si falla el banco A, puede que el banco B no falle. Hay que tener pólizas de seguro vigentes, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí defino, por ejemplo, cumplir con 8 días de anticipación en las obligaciones tributarias ejecutando el procedimiento, cálculo de impuestos. Todo esto lo tengo que tener yo escrito en mis estrategias, porque es la forma que yo voy a trabajar cuando ocurra un incidente disruptivo. Usted no, digamos, ocurre un incidente hoy en su empresa y mañana tiene que pagar impuestos a la SAT. La SAT no le importa, es esclavo de usted, tiene que pagar impuestos. Y los impuestos son a veces, y aquí no me dejarán mentir, son a veces hasta el doble o el doble de lo que tiene que pagar realmente. Entonces, imagínense una empresa que pague muchos impuestos, no son 150 como a veces nos cobran cuando se nos olvida pagar el IVA. Y me incluyo ahí que se me olvida a veces. No son 150 quetzales, son miles de quetzales. Entonces, digamos, al SAT no le importa. El SAT lo que quiere es que le pague usted en el tiempo que tiene que pagarle o cuando tiene que pagar impuestos. Cuando ocurre un incidente disruptivo, usted tiene que estar preparado. Si fuera, por ejemplo, a nivel de recursos humanos, póngale aquí a nivel de... Entonces, ¿qué sería? Bueno, ocurrió un incidente y cabal es fin de mes y tenemos que pagar. ¿Cómo va a hacer recursos humanos para calcular la nómina si no tiene acceso al sistema del cálculo de nómina? Entonces debería decir algo así como que se pagará la nómina con base al archivo del mes anterior, ¿sí? Y los ajustes se realizarán el mes siguiente. Esto es una estrategia, es decir, si pasa algo, recursos humanos ya le dijo a usted, lo que voy a hacer yo es pagar la nómina con base al cálculo del mes pasado, o la quincena pasada, si lo quiere ver así, o el cálculo de la quincena pasada, depende cómo le pague. Pero esto puede llegar a suceder, y esto lo tenemos que tener escrito, compañeros. Este breve ejemplo que le di es palabras más, palabras menos, las estrategias de continuidad del negocio. Y aquí, por supuesto que nos faltan las estrategias, las neurálgicas de recuperación de la información, pero esas son estrategias de ERP, que esas las vamos a ver en la siguiente semana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y disculpe que ya le robé unos minutos de más, pero no quería que pasar por alto este ejemplo que me elaboré bastante rápido. Alguna información la encontré en internet, pues ahí estaba. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda, compañeros? ¿Queda un poco más claro, compañeros? Sí, ingeniero, gracias. Y que una pregunta. Adelante. Esto que nos mostró ahorita en el ejemplo es lo que tenemos que trabajar ahorita en la hoja de trabajo. Ah, ya. Exacto. Por eso no quería pasar por alto este ejemplo, que es bastante escueto, que es bastante burdo. Me inventé un par de cosas, otras las fui a copiar en internet, pues se dieron cuenta que ahí están los links. Hay un documento que encontré en internet, digamos, me basé en un montón de cosas, pero quería explicárselos. Eso es lo que tienen que desarrollar ustedes. De acuerdo, gracias. ¿Usted nos va a compartir ese ejemplo que nos mostró en un momento, Inge? No sé si alguien le tomó foto, pero yo, lo que pasa es que ya está resuelta la hoja de trabajo. Ah, ya, de acuerdo. Sí. ¿Alguna pregunta adicional, compañeros? Si no, dejamos ahí la sesión del día de hoy, agradeciéndoles a todos por su tiempo y por haberse conectado. Y nos vemos el siguiente sábado, abriendo siempre ahí la posibilidad de que cualquier duda, pregunta, consulta, pues nos podamos platicar entre semana. Estamos bien, muchas gracias. 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 Que tengan feliz día. Gracias. Igualmente, feliz día. Gracias por su tiempo. Hasta luego.